nosotros. Se hace ver lo siguiente, en palabras más fáciles. Sí. La ley especial integral para una vida libre de violencia, solo corresponde la protección a favor de una mujer, a favor de una niña. Es decir, que aquí, en el caso de la ley especial integral para una vida libre de violencia, esta solo va a proteger a las niñas y a las mujeres. O sea, no puede protegerse con la ley a un hombre, por ejemplo. No podrá entrar en esa vía. Sin embargo, aclaro, pero esto es muy excepcional. Cuando hay casos en donde, cuando hablamos de procesos de índole penal de esta materia, se ve inmiscuido un niño, por ejemplo. Es decir, que además de ser lesionada la mujer, podría ser también inmiscuida un niño o un hombre, digamos. Por ejemplo, quiero dar el ejemplo más claro. Se hacía un caso por la licenciada jueza especializada que cuando, por ejemplo, se hacen violencia de índole económica, como por ejemplo el daño hacia la mujer en sus intereses de índole económico, pero que buscaba una cuota a favor del niño o de la niña y que también se veía una niña y un niño, o sea, ahí se rompía un poco ya la mística, que no solo protegía a la niña, porque no podemos quitar al niño, pues, o sea, no podemos, usted aparte, sino que ahí es una de las pocas posibilidades en donde un niño que es sexo masculino podría entrar a esa protección, pero son casos, pero muy, muy reducidos. O sea, son casos de laboratorio, podríamos decirlo. Al caso contrario, solo sujetos activos, es decir, delincuentes que cometen el ilícito, ya sea de feminicidio, de expresiones de violencia contra la mujer, etcétera, o sustracción del patrimonio, etcétera, solo pueden ser los hombres. Sujetos activos solo pueden ser los hombres. Sin embargo, bien interesante esto, se planteaba la posibilidad de aquellos casos donde, por ejemplo, una mujer ordenase a un hombre, a un sicario, que fuese a quitarle la vida a otra mujer. El hombre que materializa el acto o la conducta ilícita, ¿ya? Entraría como un sujeto activo, es decir, un delincuente que cometió el ilícito de manera, o sea, un autor directo. La mujer, fíjense, bien interesante, pero eso no, esto está en, veremos, es bien interesante analizarlo o tenerlo a consideración. La mujer, ¿cómo podría entrar? Por homicidio. Se maneja o se puede especular que ella podría entrar como autor intelectual en Intelectual. calidad del feminicidio. Quiero explicarle. La ley especial integral, entonces, como les decía, solo puede ser sujeto activo, es decir, delincuente, los hombres. Sin embargo, están esos casos que acabo de explicar. Cuando una mujer se hace valer de un sujeto, sea un hombre, para quitarle la vida a otra. Porque allí hay una especie de recompensa que reconoce el feminicidio. ¿Va? Pero también les decía, en el caso de la protección de la ley, solo es a favor de las mujeres. Pero ya vimos, o ya les expliqué yo un caso en los cuales se rompe esa posibilidad y se abre a que pueda entrar un niño o un caballero, en donde como va una protección hacia una mujer, o sea, no podemos separar, es que no podemos separar los procesos. Vaya, ese solo es para que tengan una idea. Vaya, pero miren, seamos sinceros, y hay que ser, siempre he dicho esto, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que entró en vigencia en el año 2012 a favor de las mujeres, es una ley especial, porque así lo dice la norma, dicha ley es una ley importante, es que era una responsabilidad del Estado proteger a las mujeres. La Convención de Belén do Pará y CEDAW, estábamos en deuda, es que era una deuda del Estado proteger a las mujeres. Es que no es fácil recibir de manera histórica violencia.
sea, no es fácil. Y aquí cabe la doble moral, porque muchos dicen, ah, pero o sea, ¿para qué se protege? Va, y cuando nos dañan a nuestras hijas, cuando somos caballeros, o a nuestras esposas, o a nuestra madre. Ah, no, pero hay que protegerla. O sea, me explico, la sociedad o ciertos grupos tenemos doble moral en ciertos casos. Pero lo que les quiero decir, y de aquí sale un foro, una pregunta de foro, ¿no? ¿Ha habido un beneficio de acuerdo a la creación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia? Sí, claro que sí. Porque es una ley especializada aplicada por juzgados especializados que hasta este momento todas las colegas que aplican esta ley son mujeres. Solo hay 2 casos, 3 más que todo, ya donde han nombrado jueces hombres, pero suplentes. Es decir, que las juezas titulares son mujeres. Está bien, está bien. Que esta ley es aplicada, o sea, fíjense que entra en vigencia en el 2012, pero es aplicada hasta el año 2017. ¿Y qué es la finalidad de esta ley? Reconocer los derechos a las mujeres como sujetas de derecho y garantizarles la protección a estas. Los tipos de violencia que regula la ley, a diferencia de la ley contra la violencia intrafamiliar, que solo regula 4, que es, en el caso de la violencia intrafamiliar, le pasó. Violencia económica, perdón, violencia física, patrimonial, sexual y psicológica. Diferencia es la ley que regula 7: económica, no cuota, no aportar al hogar; física, patrimonial, apropiarse de bienes y daños; feminicida, que es la violencia más extrema en contra de una mujer; psicológica y emocional; sexual y simbólica. O sea, es mucho más amplia. Son 7 tipos o tipologías de posibles conductas de violencia contra una mujer. Aquí quiero, y aquí vamos a empezar. Aquí vamos a empezar un punto determinante. Y que es el otro parte de la respuesta del foro, ¿no? ¿Cuándo se aplica la ley? ¿Cuándo se aplica la ley contra la violencia intrafamiliar? Yo explicaba, y lo mantengo, que la ley contra la violencia intrafamiliar, una ley creada en 1996, se aplica a casos propios de una familia, propios de relaciones interpersonales, tal como menciona el artículo 1 de dicha ley. Un novio, un compañeros de vida, etc. Pero la ley se aplica en aquellos casos donde existe misoginia, donde existe un objetivo de parte del sujeto activo, entiéndase el hombre, hacia la mujer, de quererle causar un daño. O sea, misoginia es ese odio. Yo siempre hago las clases un poco más fáciles. No significa que ese odio se va a constituir de esta manera. Por ejemplo, agarra el hombre el arma de fuego y le está disparando a la mujer. Te mato porque te odio. No, no, o sea, tampoco lo va a hacer así. O cuando le dé una bofetada. Te doy una bofetada porque te odio, porque fíjate que para que mi conducta encuadre en la ley, tengo que decirte que te odio. No, 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 no. La misoginia, que es el odio hacia la mujer, no necesariamente de expresiones de esa forma, que te golpeo porque te odio. No. Misoginia puede ser objeto de determinación a través de constantes actos de violencia, los que se conoce como historia de la violencia. Cuando se hacen los delitos de feminicidio, el reconocimiento social o post-mortem, es decir, un estudio psicológico de todas esas conductas previas que hubieron antes de ese feminicidio. Pero en palabras sencillas, esa es la diferencia que radica cuando se aplica la ley, cuando se aplica la ley contra la violencia intrafamiliar. Ahora bien, ¿podemos aplicar casos en donde son pareja la ley? Sí. Porque obviamente se aplica la ley contra la violencia intrafamiliar en aquellos actos o circunstancias donde podría ser un acto no propio de constituir un ilícito, como por ejemplo
además que las expresiones de violencia del 55, por ejemplo, llamarle a una mujer con palabras soeces, es violencia psicológica que puede entrar en la violencia de la ley contra la violencia intrafamiliar, pero también ya constituye un delito del artículo 55 de la ley. Pero importante, el 55 no exige misoginia. Eso tenemos que tomar en cuenta. Si yo le llegase a preguntar la evaluación final que el 55 exige la determinación de odio, no, porque cuando una persona expresa hacia otra una insultada un poco particular, es decir, palabras soeces, no necesariamente las te odio y las palabras hirientes, ¿no? Ese no exige. Vale, pero la ley ya lo recalco, aplica única y exclusivamente a las mujeres, a favor de las mujeres. Pero quiero que resaltemos un punto a continuación. Los beneficios que se hacen en un foro. No se puede negar que no hayan beneficios. Sí hay beneficios. Lo que se busca es erradicar la violencia y erradicarla de forma tajante o no, de forma total. Busca prevenir también, porque se abre la creación de instituciones para formar esa concientización, capacitaciones. Regula el principio de prioridad absoluta a favor de las mujeres del artículo 3 literal F. Prioridad absoluta. Y esto nos decían, y esto nos hacen ver en el consejo. Si usted tiene un caso de civil, conciliatorio civil, los juzgados de paz, tiene una diligencia de cuota alimenticia, por ejemplo, y tiene violencia en contra de una mujer, artículo 3 literal F, cuál va a darle prioridad? El caso de la violencia contra la mujer. No significa que estos dos casos que acabo de mencionar los deje sin atenderlos, en el caso del juzgador. Pero la prioridad se le va a dar a esa garantía de protección especializada a favor de la mujer, a favor de la niña, del adolescente, ¿no? Se crearon para ello, pues, juzgados especializados y que todos sabemos, y que a esto viene ya las siguientes circunstancias. Lastimosamente, y aquí viene el desafío, ¿no? ¿Se crearon juzgados? Sí, pero esos juzgados se crearon, y aquí vienen los desafíos, en San Salvador, San Miguel y Santa Ana. El detalle está que San Salvador conoce toda la zona paracentral, San Miguel Oriente y Santa Ana Occidente. Es decir, que San Salvador conoce casos de Chalatenango, solo por un ejemplo, ¿no? Si a alguien le toca venir desde allá de San Fernando a Chalatenango, va a tener que venir, obviamente, y aquí quiero aclarar, todos los procesos, en el caso de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, se presentan penalmente en un juzgado de paz. Pero la etapa de instrucción, juzgado especializado para una vida libre de violencia para las mujeres, de instrucción. La etapa de vista pública a un tribunal de sentencia especializado para una vida libre de violencia para las mujeres. Y si hay etapa recursiva, a la Cámara Especializada de la mujer. Entonces, ¿qué quiero explicar? Que los juzgados de paz son los que inician este conocimiento de la justicia. En el caso de las mujeres, aplicando la ley, va el de instrucción especializado para una vida libre de violencia, sentencia y cámara, por si hay caso. Pero el punto medular, como acabo de mencionar, San Salvador, San Miguel y Santa Ana, es el desplazamiento que corresponde ahí. Ese es un desafío. De nadie creo que escapa el excesivo carga que poseen los colegas, los juzgados. ¿Ya? De nadie escapa. Es una realidad a todas luces, ¿verdad? Que se debe de tratar de superar. ¿Por qué? Porque la mujer pues busca justicia y no es justicia pronta la que se da a los 3
¿qué? 5, 8, 9, 10, 11 o después de un año, meses, a las 12 meses, a los 11 meses, cuando se ha dado un hecho, ¿no? Ahora bien, también hacerle ver que tanto la ley contra la violencia intrafamiliar como la ley no permite la conciliación, por si se tenía esa duda, ¿no? El artículo 58 de la ley lo prohíbe de forma tajante, pero este juzgador tiene como observación, y es allí donde yo hago la siguiente, ¿qué? Crítica, es decirlo, a la salida alterna a la suspensión condicional del procedimiento del artículo 24 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque la suspensión de todo es conocido que es sometido a condiciones, es decir, se suspende el proceso para que a la persona se le someta a condiciones. ¿Y qué son las condiciones? Es como una especie de conciliación camuflajeada, ¿no? En donde sí, efectivamente, el 24 hace ver que a la mujer se le debe resarcir alguna especie de beneficio o alguna circunstancia que haya generado en daño hacia ella, ¿no? Pero normalmente no lo hace. Entonces, eso de modificar aún esa salida alterna, a mi forma de o consideración, que es un poco, hay que modificarla, un poco tendenciosa porque da salida a casos que no deberían de generarse ese tipo de salida. Porque la violencia va a seguir y siempre lo he dicho, siempre y cuando no se ponga un reparo. La carga ya lo mencioné, el traslado hacia acá están por los diferentes lugares, por ejemplo, de la Unión, tendrá que irse hacia el juzgado especializado de San Miguel. El problema también, que lo hago ver, que el artículo 55 de la ley solo regula multa, no determina prisión. O sea, el 55, que es el delito o el tipo penal más comúnmente aplicado, porque es la gran cantidad de ilícitos, de insultos, de daños, etcétera, es el tipo penal más indeterminado, un poco más ambiguo, y también que al final solo multa establece. Dice el prisión no establece. O sea, ese es un desafío que tiene que existir, el cambio que corresponda para hacerse esas circunstancias que beneficien a la mujer. Es decir, una justicia verdadera. Acabo de medianamente descifrarles el proceso. Todo empieza cuando llega un hecho a la ODAD, mujer de la policía, lo transfiere a la fiscalía, unidad de la mujer. La fiscalía presenta requerimiento al juzgado de paz, se hace la audiencia inicial. Si no se da una salida alterna, como es la suspensión, porque solo esa puede operar, puede haber abreviado, claro, pero la suspensión es la que a veces normalmente se suele dar, no la comparto, no obstante, hay que ser sinceros, en ciertos casos a veces hemos cometido esos circunstancias. ¿La parte lo piden? Sí, pero que no se va a dar todo lo que piden las partes, porque muchas veces hay daños que son consensuados en detrimento de los intereses de la mujer. Considero que debería hacerse una reforma. No se logra hacer nada, se pasa a etapa de el juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia. Como si es por o solo por expresiones, sabemos que no puede ir una persona detenida, pero sí se le pueden dar medidas de protección a la mujer, claro. Pasa al juzgado de instrucción, allá pues poseen lastimosamente una carga de muchos expedientes, habrá que esperar y después se va a sentencia. Es decir, un proceso especial aplicado por juzgados especializados que a mi juicio pues las colegas son unas personas muy pero muy empoderadas y muy conocedoras de la materia de, en este caso, de la ley especial integral. Ahora bien, otro punto a destacar, y aquí es donde yo quiero que ustedes reflexionen. Si ustedes no lo sabían, pero ya, por como les he dicho, el objetivo de este curso es aprender y favorecer ese aprendizaje. Solo tengamos en el tintero lo siguiente. Si una pareja, esposos, esposa Ana María, esposo Juan, el esposo le da una bofetada de tal magnitud que le daña,
todos podrían decir que son lesiones y que se aplica la ley contra la violencia intrafamiliar. Todos podríamos pensar eso. Sin embargo, si ustedes no lo sabían, pero el objetivo de esta clase, de este curso, es aprender. Ya tenemos una jurisprudencia emitida por una cámara que ha tenido recientemente esa competencia. Específicamente, se la voy a mostrar en este momento, y yo la he puesto ahí en el conjunto de documentos a estudiar. Estamos hablando de la página 11, pero voy a irme al principio. Hablamos de la Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia. Usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver? No, porque ya la Corte Suprema de Justicia le asignó competencia a esta Cámara para que conozca hechos de violencia intrafamiliar en los casos muy particulares, de ciertas jurisdicciones. San Miguel no va a conocer, obviamente. Pero vuelvo a recapitular. La Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia de San Salvador, a las 15 horas con 30 minutos del día 26 de agosto del año 2019, emite esta resolución en un caso de violencia intrafamiliar, que todos podríamos decir, pero que ellos solo son para Cámara Especializada de la Niñez. Sí, ellos conocen de esa materia, pero ya la Corte Suprema le asignó la competencia en materia de violencia intrafamiliar. Perfecto. Se hace una apelación en materia de violencia intrafamiliar. Aquí quiero yo que ustedes tengan ese análisis, porque se pregunta en un foro. Y ahí dice, miren, en la página número 11, y aquí es donde pues se habla de un derecho penal sexuado, que ya la ley contra la violencia, le voy a hacer una especie de resumen, esperando no equivocarme, ustedes tienen que leerlo, pues, que la ley contra la violencia intrafamiliar, por haber sido creada hace mucho tiempo, ha perdido no vigencia, sino que debe darse una mejor protección a la mujer. En este caso, la ley especial integral para una vida de violencia. Vamos a ver aquí. A nuestro juicio, tomando en cuenta todos los argumentos que hemos esbozado antes, lo cierto es que la ley contra la violencia intrafamiliar, y no, o sea, no le he dicho yo, ¿no? Porque no quiero que se me diga que yo he hecho alguna afirmación de palabras que no están. Ha perdido contenido procedimental con la promulgación de la ley, pues claramente el ámbito de su aplicación se ha reducido significativamente. Ya no es posible aplicar sus normas a supuestos de hecho en que una mujer o una niña ha sido objeto de violencia en el seno de la familia. Póngase mucha atención. Miren, lo subrayo yo, ¿eh? Póngase mucha atención. ¿Ya? Esto es importante. O sea, no lo digo yo. Y esto es porque en la especialización de la familia se corrigió eso y se dijo pues que teníamos que tener ese análisis. Nuevamente lo leo. A nuestro juicio, los magistrados, los cuales ya van a ver que comparto algunas consideraciones, a nuestro juicio, tomando en cuenta todos los argumentos que hemos esbozado antes, lo cierto es que la ley contra la violencia intrafamiliar ha perdido contenido procedimental con la promulgación de la ley, pues claramente en el ámbito de su aplicación se ha reducido significativamente. Ya no es posible aplicar sus normas a supuestos de hecho en que una mujer o una niña han sido objeto de violencia en el seno de la familia. La razón es que ahora hay nuevos instrumentos normativos que se encargan de dar tratamiento de manera más adecuada a la violencia que se ejerce sobre dichas personas. Aquí está, miren, para que vean que esto es importante. O sea, es una jurisprudencia reciente. A partir de dicha pérdida de su contenido procedimental, lo pertinente es sostener que en caso que una mujer haya sido objeto de violencia, lo que se debe hacer es el juez o jueza de paz o familia es decretar inmediatamente las medidas de protección necesarias para proteger a la mujer víctima e inmediatamente, miren, remitir la certificación de ello a la Fiscalía General de la República, a fin de que dicho ente formalice el proceso penal pertinente.
invocando ya sea los tipos penales de la ley o los otros tipos penales que contiene el Código Penal. Interesante. Esto tiene que tenerse muy en cuenta, ¿no? Porque esto va en consonancia de la idea derivada no solo del contenido de la ley, sino que también del texto, como lo mencionaba al principio, del Berendo Parao, Corte Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en la cual en su artículo 7 establece la obligación de los estados para adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, erradicar y sancionar y erradicar dicha violencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué le dice el juez de paz? ¿Qué le dice el juez de familia? Que cuando tenga un hecho de violencia, según la sentencia, de violencia intrafamiliar, lo reciba y remita certificación a la Fiscalía General de la República. ¿Saben cuál es la lógica que se posee de esto? ¿No? Porque posee una lógica interesante. El vecino Juan Pérez le pega a la vecina X, a él le aplicamos la ley. Póngase nuevamente atención, porque no hay una relación interpersonal, no hay una relación de pareja, no hay una relación que los una, ya sea de índole eh, consanguínea o por descendencia. Otra vez, el vecino le pega a la vecina. A él se le aplica la ley especial integral para una vida libre de violencia. Siempre y cuando, obviamente, lo he dicho, ¿no? Se acredite ese aspecto de índole misógino. Normalmente siempre se hace porque es la búsqueda de la protección de la mujer. Va. Pero ¿qué pasa si el esposo, Juan Pérez, le pega a la esposa X? A él se le va a aplicar la ley contra la violencia intrafamiliar. No sé, quiero llamar su atención. Se deja como una especie de beneficiar al esposo, como de favorecer a esa unión. Entonces, esta resolución lo que busca es que cuando sea el hombre, porque ya lo he dicho, la ley solo puede ser sujeto activo, un hombre, un niño, un adolescente, sea el que cometa la conducta en contra de una niña, adolescente o mujer, tiene que aplicarse la ley indistintivamente que esta persona aquí sea el esposo, el abuelo, el hermano, el compañero de vida, el novio o hasta el hijo. ¿Por qué? Porque es un hombre y ya no debe de aplicarse, según esta sentencia, la aplicación de la ley contra la violencia, sino que la ley. ¿Ven? Interesante esta resolución. Interesante esto, porque esa es la lógica que busca. Entonces, ya aprendimos algo. Ya se aprendió algo más. Algo que yo también quería hacerles ver, porque mi objetivo es que se aprenda lo más que se pueda, a fin de que las cosas queden, pero pero tan comprendidas con que no vayamos, o sea, el objetivo de estos cursos es aprender. Lo otro que yo les dije y que aquí lo poseo es la determinación de jurisprudencia en donde ya no el domicilio del demandado determina competencia. Quiero llamar otra vez su atención. Normalmente antes se hacía o se decía que el domicilio del demandado, o sea, del denunciado, era el que establecía la competencia. Pues con esta resolución de que fue un conflicto de competencia, se lo puedo dar con el mayor de los gustos, en donde se habla y se dice que ya eso, por ser una aplicación de índole civilista, en materia de violencia intrafamiliar no puede ser aplicado. Aquí estoy exponiéndoselo. ¿Ya? Este conflicto de competencia
como se lo estoy mencionando aquí, es interesante, porque lo que hace ver aquí, o lo que determina compañero y compañera, es eso, que ya el domicilio del demandado en materia de violencia intrafamiliar no debe ser el que determine en el caso del hombre. Porque yo decía en la primera clase, qué terrible y bien perjuicioso. Aquí está, miren. Solo logro ver bien y si no se los mando a hacerlo. Es la 180 punto, o no, 380, perdón. 380 guión con punto 2019. 380. Voy a verificar bien ese dato y se lo voy a dar, porque aquí no se logra ver bien. Se lo voy a mostrar en la presentación, porque fue una imagen la que me mandaron. Te la voy a aquí, aquí está. Yo leo 380, pues podría ser que sea 180, pero voy a averiguarme bien. Yo veo 380, guión con guión 2019. Pero ¿qué se dice aquí? Como acabo de explicar. Fíjense qué injusto sería, y eso es de tenerlo en cuenta, que ella vive en San Miguel, fue a visitar a sus hijos, podría ser, que estaba con el agresor, a Santa Ana, y la violencia se da en Santa Ana, y ella se viene a pedir medidas de protección a San Miguel. Ajá, o sea, no sé si me explico. Ella está, según las reglas de la violencia intrafamiliar, que debe de ir a Santa Ana, no sé si me explico. Porque el hecho se dio en Santa Ana, supuestamente, y además el domicilio es de Santa Ana. O sea, tener que bajar así. Pregunto, ¿es justo eso, buscar el domicilio del demandado, según ya está el conflicto de competencia? No, no, porque el domicilio del demandado en materia civil es que se aplica, ¿ya? Donde dice, el domicilio del demandado será para determinar competencia en materia territorial, el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya ese conflicto, que yo se lo he facilitado, porque el objetivo de esta clase es, primero, la empatía, es otra parte del foro, ¿no? Tener esa empatía hacia el público, hacia la persona. Pero en ese conflicto ahí está todo. A mi forma de ver o juicio de valor, es bastante garante, porque así no va a estar vulnerando el derecho de que tiene que ir a buscar el domicilio. Pongamos otro caso más perplejo. Él vino de Santa Ana a golpearla a San Miguel. Ella no puede pedir medidas según nos vamos al domicilio en San Miguel, sino que tiene que ir hasta Santa Ana. No sé si me entienden. Ujú. Según buscando el domicilio del demandado. Eso sería correcto. No sé, valore usted. No solo valore lo que yo digo, ¿no? Entonces, ese conflicto ya resolvió todo. Ahora, usted no se va a aferrar al domicilio del demandado, sino que se va a dar a protección especializada a la mujer. Porque también sabemos y no dejaremos de mentir que cuando llega la mujer al juzgado, no solo va ella normalmente. Se hace acompañar de niños, niñas, adolescentes, padre, madre, no sé quién más, pero la cosa es que no solo va ella, tiene que sufragar pagos. Y si tiene que ir de San Miguel hasta Santa Ana o tal vez a Huachapán, todavía más terrible, ¿no? Entonces, compañeros, amigos y amigas, los foros, si se han fijado, el objetivo es preguntas como de buscar la practicidad. Es que no podemos poner más requisitos de los que ya la ley establece. Ahora bien, en la empatía, lo que yo buscaba con el video que ustedes han visto es crear eso. Empatía es ponerse en el lado del otro. Como yo le decía, la doble moral. Si a mi hermana o a mí mi hija le pasa, porque yo hago así las audiencias, ¿no? Soy práctico. Llega Juan Pérez golpeando a la señorita tal, que es la compañera de vida, y le pregunto, ¿y usted por qué le pega a la señorita? Mire, yo le pego porque no me hace caso a creer.
no me plancha o no está cosa. Ah, está bien. ¿Usted tiene hijos en nuestro común? ¿Tienen hijos? Sí. ¿La quiere usted, caballero? Mire, yo por la niña doy la vida. Ah, perfecto. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 10 años. Está bien. ¿Cree usted que de aquí a unos 10 años más estará acompañada ella? Lo más seguro. Ah, perfecto. ¿Usted dejaría que el novio o el compañero de vida la golpeara? Lo mato. Y entonces usted, ¿por qué le pega a ella, pues? Ah, ¿con por qué? ¿Doble moral o no? Doble moral. ¿Cómo que usted le pega a su compañera de vida? Y si usted le pega a su hija, mata al otro prójimo, ¿no? O sea, doble moral. Esa es la empatía. La empatía, con lo que busca la empatía es que aunque yo tengo una gran cantidad de casos que los tenemos, y yo me consta porque ando en diferentes juzgados cubriendo, pero debemos de hacer eso, considerar, la víctima no es culpable que nosotros tengamos casos. La víctima no pidió ser víctima. Es que nadie de los que estamos aquí o los que vemos este video va a querer ser víctima. Más como usted ve que nos tratan. Lo que usted anda buscando en su mayoría de casos es no ser víctima. Y ella es víctima y hace buscar la justicia y se la ponemos más difícil, creo o considero yo que se hace, como dicen, cuesta arriba la cosa. Entonces, compañeros, el objetivo es ese, que facilitemos las cosas. Vaya, cuando hablamos de los peritajes, solo a grosso modo, ya lo hice ver en su momento, pero lo, recal lo recalco. Los peritajes son estudios muy bien hechos por el CAPS, pero normalmente por los equipos multidisciplinarios o medicina legal en ciertos casos cuando nos colaboró, que son orientativos, que nos dan una mejor perspectiva para poder resolver. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando aplicamos la perspectiva en el caso de una mujer? Es lo que les voy a proyectar. Debemos de juzgar con una perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género no es más que aplicar o se atreve a mencionar que es un estudio de análisis, analizar de manera profunda esas construcciones culturales y sociales. Es decir, nosotros los juzgadores, lo que aplicamos, tenemos que estudiar a cada caso de acuerdo a sus propias características. No todos los casos son iguales, aunque sean sobre misma violencia física. Es decir, constituye un análisis de las construcciones culturales y sociales generadas entre los hombres y mujeres, lo cual invoca el aspecto histórico, social y culturalmente que se entiende como lo femenino y lo masculino. Esto porque yo lo he vivido. No es lo mismo, y siempre lo he dicho en mis ponencias, la violencia que se genera en lo rural que eh, en lo rural que en lo urbano. No es lo mismo la violencia que se hace de violencia intrafamiliar, valga la redundancia, en San Salvador que en San Miguel o en Santa Ana. No es la misma. En el sentido que me refiero a lo siguiente, la forma como se da, a quién se le ejerce. Lastimosamente sí son recurrentes en que se hace hacia una mujer, pero es la forma. En ciertos lugares son más agresivos, en ciertos lugares son menos agresivos, pero son de otra manera más sutil. Lo que quiere decir aquí la perspectiva de género, dice, es decir, que al momento de resolver se debe tomar en cuenta alguna situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres o no. Una desventaja que lastimosamente poseen las mujeres es la dependencia económica. Toda la vida lo he dicho. No es posible considerar al hombre, y lo voy a aclarar o no, no es posible considerar al hombre una persona, la proveedora. No, siempre les digo a las jovencitas, usted haga o trate de ser autosuficiente, independiente, porque el que a usted le provee es el que la va a manipular. O sea, esas concepciones debemos de modificarlas. Ya hablando de una aplicación concreta de igualdades y protecciones. Usted, señorita, usted tiene que luchar para ser usted ser auto independiente.
valerse por sí solo. Porque si usted siempre depende de esta persona, él siempre la va a manipular. En conclusión, juzgar con perspectiva de género es la exigencia para el juzgador de evitar la aplicación de potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. Por ejemplo, pedirle documento único de identidad, como decía en su momento. Es que no es para ir a sacar un cheque. Ella llega, en todo caso, porque ha huido, digamos, o porque ya no aguanta, porque no, simplemente no tiene DUI. Y el simple hecho de no tener DUI no es una cosa que solo por eso no se va a dar medidas de protección. Y que ello le genere un perjuicio como consecuencia de su género, con el fin de evitar las cargas estereotipadas que resulten en detrimento de las mujeres u hombres. Pero, en fin, lo que se busca con esto, compañeros, es dejar de poner más trabas de las que ya muchas veces lastimosamente las instituciones establecen. Entonces, de hoy en adelante, a partir de este curso que hemos impartido y que yo espero y estoy confiando mucho, y que con los aportes que se han hecho en los foros que han sido fabulosos, créanme, me he sentido placenteramente bien, ustedes han logrado alcanzar ese objetivo. El viernes es la última evaluación, si no me recuerdo, pero igual yo se los haré ver allí en las indicaciones. Eso ustedes pierdan cuidado. Yo les haría saber las indicaciones ahí en el foro de consultas o algún otro tipo y pierdan cuidado, ¿no? Sigan contestando, eso sería fabuloso. Me quedaría por acá porque, como les he dicho, o sea, me quedaría por acá mi ponencia o participación. Ahora son ustedes los que van a intervenir porque no solo yo, pues, si ustedes tienen una riqueza en conocimiento. Además, el aprendizaje no es que solo yo hable, sino que es por competencias, poner de en práctica sus presaberes, ¿ya? Entonces, si quieren y si pues les parece, voy a dejar aquí mi participación en el sentido de exponer